Hola, ¿qué tal? Uno de nuestros lectores enviaba una nota, un correo electrónico compartiendo una realidad muy dolorosa producida en la ciudad de Córdoba, en España, no la Córdoba argentina, sino la Córdoba de España, donde se produjo recientemente una exhibición realmente aberrante, una exhibición artística financiada y auspiciada por el ayuntamiento, por la alcaldía, digamos así, ¿no? Y simplemente me voy a ahorrar describirte las aberraciones y las blasfemias en que consistían las obras de arte exhibidas aquí. Era una exhibición única y exclusiva y rotundamente anticatólica, donde se utilizaban las imágenes de devoción del católico, tal cual, el Sagrado Corazón de Jesús, el crucificado, la Virgen María, los santos, etc., para presentarlos en composiciones pseudoartísticas, porque eso no es arte, ¿no? O sea, recortar un Sagrado Corazón de Jesús y ponerle un montón de groserías alrededor, un montón de barbaridades alrededor, eso no tiene nada de arte, ¿no? Pero así lo toman algunos. La cosa es que los católicos organizados, miles de católicos, no centenares, miles de católicos en Córdoba, mandaron un petitorio al ayuntamiento diciendo que no podía utilizarse el dinero público y no podía alentar el ayuntamiento un evento que agredía de una manera tan directa, tan ofensiva, tan dolorosa, tan hiriente a una parte importantísima de la comunidad cordobesa, ¿no? Enviaron cartas al ayuntamiento, al alcalde, al museo del ayuntamiento donde se iba a realizar esta exhibición. En fin, hablaron con todo el mundo. Fueron de Herodes a Pilatos, como se dice, todo el tiempo. Y el ayuntamiento simplemente ignoró rotundamente el pedido de los católicos. Finalmente, un sacerdote, junto con un grupo de fieles, fue a pedir cuenta de por qué ni siquiera les habían respondido. Habían juntado cartas, habían juntado firmas acompañadas con los números del documento de identidad, de tal manera que estas personas pudieran ser identificables, ¿no? Para ver que eran personas reales, y nunca se les hizo caso. Entonces el sacerdote, claro, fue a pedir cuentas de por qué habían sido ignorados y por qué esta exhibición iba a seguir adelante pocas horas antes de la exhibición. Esta presencia del sacerdote, acompañado con varios feligreses que querían ir también a expresar su protesta, terminó en una discusión verbal y una agresión por parte de las autoridades del ayuntamiento. Trajeron a la seguridad a empujar a los sacerdotes, a los laicos. Los laicos no se dejaron empujar, no agredieron, pero obviamente en medio de la agresión los agentes de seguridad comenzaron a golpear comenzaron a golpearlo incluso con los cuadros estos aberrantes que estaban ahí, algunos de los cuales sufrieron daños a buena hora, porque le hicieron una justicia no solamente a la fe, a nuestra fe, sino al arte, porque eso de arte no tiene nada. Yo, con todo respeto, podría pegar mi calcetín en un cuadro y decir que esa es mi gran expresión artística. ¿Y por qué eso va a ser arte? Porque yo lo digo, pero lo mismo sucede con esto. Justamente a diferencia de un Miguel Ángel, pues de un Rafael, de uno de los grandes artistas, de un Dalí, de un Picasso, estas personas necesitan crear escándalo, agredir, atraer a los medios de comunicación, atraer controversia, para ver si es que en esos 5 minutos de gloria también hacen un poquito de fortuna, ¿no? ¿Por qué se produce esto y por qué además al día siguiente los medios de comunicación hablaron de la intolerancia católica que había ido a interrumpir una exhibición pacífica? Pacífica. Imagínate que yo monte un espectáculo dirigido a humillar de la manera más agresiva y virulenta, utilizando las fotos que tú más quieres de tu familia solamente para humillar a tu familia. ¿Eso sería una exhibición pacífica? Si tú vas y protestas enardecidamente, ¿tú vas a ser un fanático enemigo de la libertad de expresión? No. Estás reclamando tu derecho a no ser insultado y agredido públicamente tú y tus seres queridos. Entonces, sin embargo, fue presentado por todos los medios de comunicación como esto. No estoy condonando jamás una intervención agresiva por parte de los católicos. Como decía San Ireneo de León,
Nosotros hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos. Y en el momento en que una oveja se convierte en lobo, es decir, utiliza las mismas técnicas, las mismas tácticas insultantes o agresivas, en ese momento el evangelio ya perdió y el cristiano dejó de ser sal de la tierra. Es decir, tenemos que ser ovejas, pero ovejas en medio de lobos. Es decir, que hay que ir donde los lobos y dar nuestro testimonio de ovejas, de defender nuestro derecho de ovejas, como ovejas, en paz, con una profunda armonía interior, con mucho respeto por las otras personas, incluso aunque esas personas no tengan ningún respeto por nosotros, pero nosotros sí los entendemos y los concebimos como hijos de Dios, ¿no? Ahora, precisamente, es cuando nosotros tenemos que comprender que todas estas agresiones se producen por una razón. Porque, como dice el famoso intelectual, catedrático, académico judío, ni siquiera es católico, es un académico judío, Joseph Weiler, un profesor de la Universidad de Nueva York, que es profesor visitante en varias universidades europeas, él señala que existe, especialmente en Europa, pero que se está difundiendo por todo el mundo, un fenómeno que él llama cristianofobia. Y justamente creo que nosotros los católicos tenemos que comprender que existe esta cristianofobia. ¿Qué cosa es una fobia? Es un rechazo temeroso, agresivo, masivo e irracional de algo. Los psicólogos lo definen así. Una persona que tiene claustrofobia rechaza los lugares cerrados antes de que pueda pensar que no va a pasar nada, antes de ver que hay otras personas en ese lugar cerrado y no les está pasando nada. Es decir, es algo que va incluso en contra de los datos de la razón. Es un rechazo visceral, automático, que surge de la región límbica del cerebro. Así es como se produce la fobia en las personas fóbicas, las personas que sufren esto, ¿no? Precisamente lo que dice el profesor Weiler es que existe esta especie de rechazo visceral que hay que comprender para poder hacer luces sobre por qué pasan tantas cosas en contra de la Iglesia Católica y de los cristianos y de los creyentes en general. Entonces, es importante comprender que existe esta cristianofobia y en los próximos puntos de vista voy a compartir contigo las distintas formas de cristianofobia, cuáles son las raíces de esa cristianofobia, para que nosotros estemos preparados, para que nosotros comprendamos que el ambiente que nos rodea es muchas veces hostil, a veces abiertamente, a veces indirectamente, y así cobremos energías para poder cumplir con nuestra misión como creyentes en esta vida, dar testimonio con nuestra forma de vivir y anunciar con la palabra el Evangelio. Que tengas un buen día.